Muy buenas tardes, apreciados participantes. Les saludamos de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir una nueva telecapacitación muy importante y de interés general, por lo que hemos invitado al doctor Christopher Peña Camargo, médico especialista que labora en el servicio de oftalmología pediátrica de nuestra institución, quien expondrá el tema catarata congénita. Con ustedes, el doctor Peña. Puede empezar, doctor. Muy buenas tardes. Realmente saludo a todos los que están presentes en esta charla. Hoy vamos a tratar el tema sobre catarata congénita. Y antes de proceder a dar la definición, vamos a dar algunas generalidades sobre anatomía, bastante sencillo, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros, perdón, ya, vemos nosotros aquí la vista del ojo de manera frontal, vemos el iris, que es lo que da el color al ojito, vemos una abertura central, que es el orificio pupilar, vemos también por acá está la esclera, la parte blanca del ojito y bueno, los párpados con sus pestañas. En la parte inferior podemos observar un corte sagital del ojito. Vemos aquí la parte que no se podía observar en la parte de arriba, que es una parte transparente, se llama córnea, que es un tejido avascular y como ya lo he repetido, es transparente. Más adelante tenemos el orificio pupilar en la zona central y todo el tejido iridiano que lo rodea. Detrás del orificio pupilar y del iris se encuentra esta estructura, que va a ser el objetivo principal de la charla que tenemos hoy. Esta estructura se llama cristalino. El cristalino es una estructura muy importante para la acomodación del ojito y vemos que detrás de él tenemos al humor vítreo, que también es transparente. En la parte ya más posterior tenemos un tejido neurosensorial muy especializado llamado retina. Entonces, cuando la luz va a ingresar al ojito, tiene que atravesar todo lo que les he mencionado, la córnea, el orificio pupilar, el cristalino y el humor vítreo. Estas estructuras no tienen que presentar alteración, tienen que brindar una transparencia, por no decirlo del 100%, para que la luz pueda llegar hasta esta zona posterior llamada retina. Es aquí donde la imagen recién se va a formar y una vez que la retina capta esa luz, va a transformar esa energía luminosa en energía neuronal o eléctrica y va a viajar a través del nervio óptico y va a llegar hasta una zona del cerebro, específicamente en la zona occipital, la zona posterior. Es en el cerebro donde la imagen formada en la retina recién se va a interpretar. Es decir, nosotros realmente estamos viendo con el cerebro, pero de la imagen que es captada a partir de la retina. ¿Qué pasa en un recién nacido? Un recién nacido que durante todos sus 9 meses dentro de la barriguita, prácticamente con el ojito cerrado, no hay luz o muy poca luz. Una vez que el bebé nace, todo el estímulo luminoso del ambiente que lo rodea empieza a ingresar al ojito, siempre y cuando todas estas estructuras sean transparentes. Cuando recién ingresa la luz a la retina empieza a formar imágenes, que bien es cierto, son imágenes todavía borrosas porque el sistema visual del niñito es todavía inmaduro. Pero este es el punto crucial o el punto de inicio para que se inicie la maduración visual de toda persona. Pero estas estructuras, repito, tienen que estar transparentes, si no la luz no va a ingresar, no se va a formar imagen acá y no se va a llevar información al cerebro y por tanto no se está aprendiendo a ver. Entonces, vemos aquí ampliado esta zona, tenemos aquí la córnea, tenemos el iris, la abertura pupilar y aquí atrás tenemos al cristalino, que es una estructura completamente transparente.
¿Y qué es la catarata? La catarata es la opacidad de esta estructura que normalmente todos tenemos, todos nacemos con cristalino. La catarata no es algo que aparece de la nada, no, es simplemente la opacificación de esta estructura, que puede ser central, puede ser total, puede darse de maneras como puntos, como rayitas, puede ser en la parte anterior o posterior, pero la definición de catarata es la opacidad de este cristalino. Opacidad que generalmente se va a ver blanca y es por eso que se va a ver a través de la pupila como si fuera una mancha blanca. No tiene nada que ver con la parte anterior, la catarata. Algunos pueden confundir cuando un ojito se ve blanco por afuera, le dicen, oh doctor, tiene catarata. No, pero la catarata ahora sabemos, anatómicamente es la opacificación de este cristalino. Muy bien. Por tanto, ahora sí vamos a entender la definición. La catarata congénita es la opacidad del cristalino al nacer o durante el primer año de vida. Algunas cataratas nacen con el bebé, pero algunas se desarrollan durante el primer año, producto de ciertos factores, algunas infecciones o trastornos metabólicos. Entonces, toda catarata que se presenta antes del año, catarata congénita. ¿Por qué es importante? Porque es una de las principales causas de ceguera infantil tratable en todo el mundo, produciendo, y ojo aquí, una discapacidad visual importante si no se realiza el diagnóstico precoz y no se realiza el tratamiento adecuado. Y es aquí donde nosotros tenemos todos los médicos, todos los agentes comunitarios, personal de salud, desde el personal técnico, yendo por la enfermera, inclusive el personal obstetra, una responsabilidad muy grande de poder identificar o sospechar por lo menos un posible recién nacido que presente catarata, porque eso nos va a permitir derivarlo de forma inmediata o apropiada de parte del personal oftalmólogo, hacer el diagnóstico oportuno y exacto y obviamente darle el tratamiento adecuado. Entonces, bueno, como conclusión, ¿por qué estamos dando esta charla de catarata congénita? Muchos dirán, pues doctor, yo nunca he visto una catarata congénita. Es bien raro, ¿verdad? Yo más escucho cataratas en adultos, yo creo que lo más importante son las cataratas en los pacientes ya ancianitos, que se operan y quedan bien, pero una catarata congénita, doctor, bueno, no me parece muy importante porque son muy raros. Pero ojo, un bebé que nace ciego tiene toda una vida por delante llevando o cargando esa condición de ceguera. Y no solamente le va a afectar a él a nivel socioeconómico o emocional, sino también afecta a la familia, afecta a la comunidad y afecta a todo un país. La carga económica generada por un niño ciego que tiene toda una vida por delante es realmente bastante elevada. Así que es por ello que es muy importante que tengamos un conocimiento básico de esta patología y para médicos que trabajan en el primer nivel de atención, cómo poder identificarlo y hacer la derivación oportuna y que lleguen a centros terciarios o a institutos como el Instituto Nacional de Salud del Niño para poderle dar el abordaje apropiado. En cuanto a la epidemiología, bueno, la catarata o la ceguera por catarata congénita representa aproximadamente del 7.4 al 15.3%. Hay diferencias en cuanto a la prevalencia de catarata congénita, sea en países desarrollados o sea en países en vías de desarrollo, como el Perú, que es un país en vía de desarrollo. Miren ustedes, la prevalencia en países desarrollados llega entre 1 a 2 por cada 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, llega inclusive hasta 13 casos por cada 10.000 nacidos vivos. ¿Por qué en países en países desarrollados realmente la prevalencia es baja? Porque el tamizaje neonatal, y aquí viene un punto importante, la prueba del llamado reflejo rojo que vamos a discutir ahora, es prácticamente universal, se realiza a todo nivel, no solamente el oftalmólogo pediatra, sino inclusive agentes comunitarios y por qué no decirlo médicos que están, digamos, ahí cercanamente cuando un niño nace, ¿no? Parteras, ginecobstetras, neonatólogos,
tienen un retinoscopio, el cual puede permitir hacer un adecuado reflejo rojo y si encuentran alguna alteración, bueno, derivarlo de manera oportuna. En países en desarrollo todavía hay mucha deficiencia, para empezar, deficiencias técnicas en cuanto a comunicación y bueno, generalmente es el oftalmólogo pediatra quien está haciendo el diagnóstico en último término, lo cual realmente no debería ser así. Miren por aquí, clásicamente se ha dicho que las cataratas congénitas prácticamente entre la cuarta parte y la tercera parte son hereditarias, la otra tercera parte son asociadas a anomalías oculares y la otra tercera parte son asociadas a anomalías sistémicas. Gran parte de las cataratas congénitas también no se va a encontrar una causa identificable, se les llama idiopáticas. Lo que pasa es que creo que también depende del sistema de salud para poder realizar un estudio adecuado y poder determinar la causa. Pero miren, las hereditarias representan entre el 8.3 hasta el 25% de los casos. Y la gran parte de estas cataratas hereditarias se deben a una herencia autosómica dominante, que es la gran prevalente. También hay autosómicas recesivas, hay ligadas al cromosoma X, pero las autosómicas dominantes son las más prevalentes. Ahora, ¿cuándo sospechar que un paciente pueda tener por lo menos riesgo de hacer o que presente al nacimiento una catarata congénita? Bueno, en primer lugar, la anamnesis siempre es muy importante. Si es que el paciente tiene padres o familiares con antecedentes de catarata congénita familiar. Entonces, ese es un dato muy importante que uno permite crearle un índice de sospecha y poder evaluar el reflejo rojo, que ahorita vamos a decir cómo se hace. Enfermedades genéticas, puede tener el paciente síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards. Miren aquí, el síndrome de Down presenta una incidencia de catarata al nacer del 6 hasta el 50% de los casos. Por tanto, si tenemos un paciente con síndrome de Down, simplemente no podemos decirle, bueno, vaya a su control por pediatría, por ahí un análisis genético. No. Pensar en que pueden nacer con una catarata o desarrollarla en el primer año y hacer la derivación oportuna a oftalmología pediátrica para su evaluación o descarte. Lo ideal es que tengan ustedes un oftalmoscopio directo para poder hacer ustedes de primera línea el reflejo rojo. Antecedentes de ingesta de medicamentos durante la gestación también, bueno, en primer lugar está la isotretinoína, los corticoides, cualquier historial de consumo de antibióticos o antiinflamatorios también debe tenernos ahí un elemento de sospecha. Y los TORCH, que en digamos, en nuestra zona, Perú es un país latinoamericano, los TORCH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis, es muy frecuente en nuestras madres gestantes. Y esto obviamente, si es que la madre se infecta durante el primer trimestre, tiene una alta probabilidad de que esa infección llegue al pequeñito. ¿Ya? De los TORCH, lo que vemos en el instituto, pacientes con catarata, la gran mayoría tienen toxoplasmosis. Si bien es cierto que una infección por toxoplasmosis no es tan prevalente que se presente con una catarata, pero de los TORCH, la toxoplasmosis es el número 1 dentro de nuestra nación. De ahí muchos libros detallan el tema de la rubiola congénita. Debido a las inmunizaciones o el plan de vacunación contra rubiola, pues realmente es muy poco lo que se puede observar de catarata por un síndrome de rubiola congénita como tal. Por lo menos, no, hasta el momento yo no lo he visto. Tenemos enfermedades metabólicas, tenemos galactosemia, tenemos hipoglicemia. A diferencia de un adulto, donde un paciente con diabetes, con glucosa elevada, tiende a hacer cataratas metabólicas, bueno, en el recién nacido es al revés. La hipoglicemia está más relacionada a un cuadro de desarrollo de catarata. La hipocalcemia también. De estas tres cositas, las enfermedades metabólicas tienen algo en particular. Mientras uno lo va detectando, especialmente la galactosemia, si realiza la sospecha, diagnostica el pediatra una enfermedad o un paciente con galactosemia, con un tratamiento adecuado en base a la dieta, la catarata que se podría formar regresiona. No así las cataratas antes mencionadas, producidas por enfermedades genéticas o por temas de infecciones, que no regresionan. Entonces, la galactosemia es una de las enfermedades metabólicas donde una adecuada dieta libre de galactosa, el niño no puede tomar leche materna, la catarata que se podría formar o que lo presenta, regresiona. Ya tener presente eso.
Raro, pero sí, bueno, salvo que no se apunte bien cuando se tratan pacientes con retinopatía de la prematuridad, cuando se les coloca láser porque presentan algún cuadro de avance de su retinopatía y que así lo requiera. Bueno, antecedentes de que, básicamente, un antecedente de un bebé prematuro, bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, tiene mayor riesgo, claro que sí, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, estos tres últimos signos son signos ya de una catarata muy tardía de presentación tardía. Leucocoria, que es el orificio pupilar blanco, ¿ya? Es un síntoma, no el más frecuente, es más, cuando vemos a un niño con leucocoria, lo primero que tenemos que pensar es, no voy a tener un tumor dentro del ojito. En primer lugar, el retinoblastoma. Pero las cataratas congénitas se presentan con leucocoria en etapas tardías. Estrabismo, el ojito como no es capaz de recibir luz, no puede ver, se desvía. Nistagmus, si no una catarata al nacimiento no se trata antes de las 13 o 12 semanas de vida, ya el ojito comienza a hacer unos movimientos erráticos, ¿ya? Pueden ser generalmente un nistagmus por deprivación de forma horizontal. Pero estos tres signos ya son donde denotan ya un cuadro tardío, que quizás, bueno, si lo ven, hay que hacer la referencia lo más inmediato. Pues no deseamos que un paciente llegue todavía haciendo estrabismo o nistagmus, ¿no? Porque la probabilidad de mejoría también disminuye. Entonces, doctor, usted me ha dicho que tengo que sospechar y hacerle el reflejo rojo. Me ha mencionado de un retinoscopio, o de un oftalmoscopio, perdón. ¿Qué es el reflejo rojo? Muy bien, también llamada prueba de Bruckner. Sencillo, la prueba del reflejo rojo, acá está, en la parte inferior, es iluminar ambos ojos con un oftalmoscopio directo en un ambiente con poca luz, lo ideal es lo más oscuro posible, a 1 metro de distancia e iluminando ambos ojitos. Vamos a ver fotos del mismo servicio cómo es. Esta prueba que permite detectar defectos de refracción, estrabismos y lo que nos atañe, trastornos orgánicos, como opacidades de los medios ópticos y distintas patologías del fondo de ojo. Una opacidad del medio óptico, como vimos al inicio, si el cristalino se opaca, nos va a brindar un reflejo rojo o alterado o abolido, dependiendo del grado de catarata que tenga este paciente. Miren ustedes, les presento al oftalmoscopio directo para algunos que nunca lo han visto. Muchos lo conocen, ¿ya? Giro por aquí, se enciende la luz, tiene una mira en la zona central. Vemos aquí, médico de nuestro servicio, que está aplicando la prueba de Bruckner o el test del reflejo rojo. Enciende y a una distancia pues de 1 metro, metro y medio, ya por el COVID tampoco podemos acercarnos tanto, no podemos darnos ese lujo, iluminamos ambos ojitos. La técnica inicial se tiene que hacer con la pupila no dilatada, es decir, en su estado más natural, se puede observar, ¿ya? Sin embargo, ya en servicios especializados de oftalmología, dilatamos la pupila para poder tener, digamos, una mejor claridad de lo que estamos viendo. Pero este es sencillamente el reflejo rojo. Con este aparato, presiono, enciendo, ilumino ambos ojitos con el ojo no dilatado y puedo ver los reflejos del ojo del paciente. Doctor, ¿pero cómo se ve? Vamos avanzando. Tenemos acá un pequeñín muy colaborador. Bueno, estos eran pues periodos antes de la pandemia. Vean cómo la luz refleja, trata de acaparar todo el área de ambos ojitos. ¿Y qué vemos? Ven acá como un reflejo del ojito izquierdo. Está bonito. Hay un reflejo rojo, como su mismo nombre lo dice, es un reflejo rojo. Y en el otro ojito no lo hay. ¿Ya? Doctor, sigo sin comprender. Quiero ver más imágenes. Muy bien. Entonces vamos a ver acá un pequeño video para que vean cómo el médico observa a través de un oftalmoscopio directo. Cómo se ve el reflejo rojo. Bueno, pues vemos que aquí no corre el video, pero nosotros a través del oftalmoscopio directo vemos cómo, así como hemos visto que refleja acá la pupila, se llena de un color rojo, anaranjado, bien bonito, uniforme, no hay ninguna alteración por dentro, también el otro ojo se puede ver de manera uniforme.
Entonces, el test de Bruckner, cuando iluminas ambas pupilas, puedes comparar, ¿no? Algunos puede tener un brillo más fuerte que el otro, pero lo más importante es ver alteraciones en el reflejo rojo. Si ves un reflejo rojo abolido, algo está interfiriendo en donde la luz no ingresa. Puede ser un problema corneal, puede ser una catarata. Si aparte de eso ves una leucocoria, una pupila blanca, dale por hecho de que hay un trastorno detrás de la pupila. Puede ser un tema de catarata o puede ser un problema internamente, ya estamos hablando de problemas de retinoblastomas y un sinfín de patologías que pueden darnos la alteración del reflejo rojo. Y esto amerita una derivación inmediata a los servicios de oftalmología pediátrica. Miren aquí cómo se ve el reflejo rojo bien bonito, ¿ya? Uno puede decir a simple vista, uy, doctor, ¿qué se ve acá? Ah, acá yo veo una mancha media negra, una catarata, ¿no? Una opacidad detrás de la pupila, en el centro del cristalino, es una catarata, pues, nuclear, no tan densa, pero es así donde se ve. Uno ve esta alteración y dice oftalmología pediátrica, directamente. Son algunas de las fotografías de algunos de los pacientes que llegan al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Miren, ustedes pueden ser cataratas centrales. Toda catarata central, más de 3 milímetros de diámetro, es considerada significativa. Esto implica que una catarata es una catarata que tiene que operarse. Acá vemos una catarata ya prácticamente nuclear total. Hay cataratas lamelares, hay cataratas pulverulentas, cataratas subcapsulares anteriores, posteriores, cataratas totales como en este pequeño, ¿ya? Y en el pequeño de aquí que está ya prácticamente a punto de ser operado. Entonces, las cataratas en la edad pediátrica realmente se presentan de diferentes formas, no es solamente una pupila blanca, no, se presentan de diferentes maneras. Así que el elemento de sospecha primario es ver los antecedentes, trastornos metabólicos, genéticos, infecciosos, que permitan hacer la derivación oportuna, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Porque cuando uno ve esto, pues, ¿quién no se da cuenta, no? Miren acá el pequeñito. Uy, sin hacer reflejo rojo ya tienes un diagnóstico prácticamente hecho. Pero hay lesiones que no se ven a simple vista y pueden estar generándole una dificultad visual a nuestro pequeñito, ¿ya? Esto es bastante raro en nuestra zona, pero siempre los coloco porque es algo que también tenemos que tenerlo presente. En algunos países, en la zona de India, por ejemplo, hay todavía síndromes de rubeola congénita. Miren acá un niño de 4 meses, miren aquí una catarata membranosa ubicada en el centro del cristalino, detrás de la pupila. También hay una anomalía asociada llamada retinopatía en sal y pimienta, que se ve en el fondo de ojo. Vean acá el nervio óptico, la retina, la zona de la mácula, cambios pigmentarios. ¿Ya? Doctor, muy bien. En mi hospital compraron un oftalmoscopio directo, todos hemos sido entrenados en eso y encontramos un reflejo rojo alterado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿Qué tiene que hacer el jefe de mi posta, de mi centro de salud, de mi hospital de primer nivel de atención? Solicitar, por lo menos, no simplemente, tenemos que ganar tiempo, no simplemente hacerle referencia a oftalmología y ¡pum! Nada más, y vuelve hasta donde llegue. Tenemos que ir ganando al tiempo. Ustedes saben cómo son estos sistemas de referencia. Hay muchas dificultades, desde que el paciente sale de su zona hasta que llega a un hospital terciario o instituto. Tenemos que por lo menos aprovechar, pedir un hemograma completo, un perfil metabólico que incluya glucosa, fósforo, calcio, recuerden la hipoglicemia, la hipocalcemia, y por lo menos electrolitos sanguíneos. Y obviamente, toda la serología TORCH disponible, ¿ya? Porque las infecciones por TORCH son muy prevalentes en nuestro medio. Y bueno, la referencia inmediata a oftalmología pediátrica. Lamentablemente hemos visto muchas personas que de repente, por agentes que no tienen conocimiento de esto, dicen, bueno, yo no puedo verlo, yo no puedo examinarlo, bueno, trate de ver otra alternativa, busque otra alternativa para que puedan ver los ojitos de su niño. No, si uno está en el primer nivel de atención y ve una alteración en el ojito de un paciente, tiene que hacer la referencia inmediata a oftalmología pediátrica. No puede ser que porque no tenga un elemento de diagnóstico, no atienda a un paciente. Es obligación del médico atender a estos pacientes porque estás
contra o frente a un posible o a un potencial niño ciego? Bueno, ya una vez que se hace la referencia y llega al instituto, supongamos el hospital del niño o un hospital terciario que tenga el servicio de oftalmología pediátrica, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien. Lo que hacemos en la gran mayoría de los casos, y esto antes de la pandemia pues era como que el pan de cada día, examen bajo anestesia general y dilatación pupilar. Tenemos que dilatar las pupilas para poder ver hasta dónde llega esa catarata, dilatar ambos ojitos, por más que una catarata nomás se presente en un ojito, hay que ver también el otro. Los exámenes bajo anestesia en el Hospital del Niño de la sede de Breñas se hacían con mucha regularidad en oftalmología, debido a que el niño no cooperaba. Y obviamente el niñito, estando sedado, se podía aprovechar y hacerle todas las mediciones que se pudiera aprovechar en él. ¿Qué hacíamos? Ecografía, scan B. También lo hacemos, pero ¿qué es lo que hacíamos, digamos, con más tranquilidad al paciente sedadito? Ecografía, scan B. La ecografía es importante. Al tener obviamente una opacidad, no te permite ver con el fondo de ojo qué está pasando atrás. Una ecografía es vital, porque esa alteración del reflejo rojo podría ser parte de un retinoblastoma o podría ser un problema de retina más grave como un desprendimiento de retina. Estas dos condiciones cambian, digamos, el plan o el manejo de un paciente, porque el retinoblastoma afecta la vida del pequeño y el desprendimiento de retina probablemente afecte su potencial visual hacia adelante, su pronóstico visual. Quizás no recupere. Ecografía scan A es para poder medir la longitud axial. Hay ojos muy pequeñitos, ojos llamados ojos microoftálmicos, en las cuales también están asociados a diferentes patologías y en su mayoría también están asociados a cataratas congénitas, o sea, para poder ya ampliar un poco más la evaluación. Medida del diámetro corneal, que es una córnea muy chiquita, asociada a un ojo muy chiquito, también podría haberse asociado a otras alteraciones genéticas. Buftalmos es una córnea grande, generalmente asociada a un problema de presión intraocular alta, ¿no? Acá estamos hablando ya de un glaucoma congénito, así que la medida del diámetro corneal para el oftalmólogo pediatra es muy importante. La toma de la presión intraocular, no podemos nosotros aislar, vemos catarata, lo operamos y se acabó, no. Como en todo paciente adulto que también se realiza, siempre es muy importante la toma de la presión. Y bueno, acá en el instituto tenemos la disponibilidad amplia de varios servicios de subespecialidad. Lo mandamos a genética, complementamos el estudio con infectología para evaluar el perfil TORCH, cardiología, muchos nacen con alteraciones cardiológicas, especialmente pacientes con síndrome de Down, nefrología, muchos trastornos genéticos tienen asociaciones a nivel renal, otorrinolaringología, la hipoacusia es muy frecuente, y neurología para descartar pues otras manifestaciones a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, estas subespecialidades se podría ampliar dependiendo del cuadro del pequeño, pero esto es lo que, en resumen, hacemos a todo paciente que viene con una presunción de catarata congénita y tenemos que evaluar todo esto antes de operarlo. Miren ustedes, paciente bajo anestesia, se le está evaluando con una lámpara hendidura manual, se evalúa la parte anterior, el segmento anterior, cómo está el iris, cómo es si la catarata está pegada a la pupila, si aparte hay alteraciones de la córnea, porque el niñito pues difícilmente le puedes decir, a ver, coloca tu mentón en esta máquina que es para adultos, es muy difícil, así que esta es la forma ideal de poder evaluar a un pequeñito. Toma de presión intraocular, acá tenemos el tonómetro de Perkins, un tonómetro que lo tenemos en el servicio de oftalmología pediátrica, ¿ya? Permite valorar si la presión está dentro de límites normales o está elevada. Y el fondo de ojo, vean todo el instrumental que se cuenta con en el instituto para poder evaluar de forma completa al paciente. La ecografía ocular es un examen vital, o sea, no puede haber una catarata congénita que no tenga una ecografía, porque tenemos que ver si internamente todo va bien o hay alteraciones adicionales que debamos conocer. El manejo, ya acá específicamente hablando de la subespecialidad de oftalmología pediátrica, la cirugía. Doctor, ¿todas las cataratas pediátricas congénitas se operan? Bueno, si es una catarata con una opacidad central más de 3 milímetros, tiene que operarse porque visualmente va a afectar al paciente, ¿ya?
Doctor, si es una catarata puntiforme, porque he escuchado cataratas puntiformes, polares anteriores, bueno, requieren observación, porque visualmente no son significativas. Obviamente, una catarata densa, completa en un ojito o en el otro, tiene que ser operado de inmediato, porque la luz no va a entrar y por tanto el cerebro no va a recibir información visual y el niño no va a aprender a ver nunca, va a quedar ciego de por vida. Entonces, doctor, ya me dijo qué cataratas tienen que operarse y en qué momento, porque en un adulto, doctor, bueno, si yo veo, me he escuchado por ahí, le dijeron a mi abuelito, tiene una catarata y viene del consultorio de oftalmología y le han dicho que tiene que madurar todavía, ¿no? Sí, que todavía está muy pequeñita y que todavía tiene tiempo, le dan chance para seguir, no sé, haciendo su vida normal, seguir usando sus lentes, pero aquí, en el tema pediátrico, es totalmente diferente y también es otra información que tienen que conocer. Cuando vean a un niño y le digan tiene catarata congénita, nunca le digan que tiene que esperar, que es muy pequeño porque es muy chiquito para operarse y bueno, varias otras cosas más. No, el niñito tiene que operarse. Mientras tenemos una catarata ya en alta sospecha o diagnosticada, tiene que operarse lo más pronto posible. Y los estudios así lo confirman. Por ejemplo, en un niño tenemos que tener muy presente cuál es el periodo crítico del desarrollo visual. Y este se encuentra entre los 2 y 6 meses. Si no ingresa luz a la retina, que está en la parte más interna del ojito, del niño, entre este periodo, inclusive desde antes, pero en este periodo crítico, el niño no va a desarrollar visión, no va a desarrollar estereopsis, entonces es un niño que visualmente va a ser discapacitado. Doctor, pero lo podemos operar a los 7 meses, 8 meses. Claro, se puede operar, pero ya el pronóstico visual baja tremendamente. Ahora, doctor, pero sigo sin entender. Entonces, ¿usted está diciendo que todo paciente tiene que operarse entre los 2 y 6 meses? No. Lo que estoy diciendo es que durante este periodo el ojo tiene que estar completamente limpio, sin problemas, para que la luz ingrese al ojito y así uno comience a aprender a ver. Entonces, doctor, tiene que ser antes de los 2 meses. Ojo, claro, muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos en base a los últimos estudios los siguientes datos. Toda catarata densa de un solo ojito, tenemos como plazo máximo de operarlo para que tenga un buen pronóstico visual, o por lo menos ya un pronóstico visual aceptable, antes de las 6 semanas de recién nacido. Y toda catarata densa en ambos ojitos, tenemos como plazo máximo hasta antes de las 8 semanas. Doctor, ¿puede operar un niñito a partir de la primera semana? También está en discusión, ¿no? Es que va a depender de muchos factores, de que el niño pues esté hemodinámicamente estable, de que se les haya hecho los estudios apropiados. Todo niñito pues como entra en una anestesia general, tampoco pueden ser muy pequeñitos porque hacen periodos de apnea y que también el anestesiólogo pues les es un poco difícil de manejar. Así que lo ideal es que una catarata densa unilateral, 6 semanas. Y una densa bilateral, 8 semanas. Hay literaturas que dicen la unilateral de 6 a 8 y la bilateral de 8 hasta máximo 10 ya. Lo que pasa es que también si lo operas muy tempranamente, también hay complicaciones que es con más frecuencia pueden presentar. Así que también no es que, doctor, nació y al día siguiente lo operamos, tampoco es así, ¿ya? Entonces, miren qué tan tempranamente debe operarse un paciente. En el instituto, generalmente tenemos pacientes que llegan, pues, doctor, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Miren cuánto tiempo se perdió y les aseguro que ese niño ha pasado por varios servicios, no solamente de su especialidad, sino también desde la posta médica, lo vio una enfermera, lo vio un médico general, pero de repente no le canalizó la información apropiada y es por eso que la charla tiene esa finalidad. La rehabilitación, una vez que nosotros operamos un paciente, porque la intención es eliminar toda esa catarata, sacamos todo ese cristalino opaco,
Bueno, podemos implantarle un lente intraocular tal igual como lo hacemos en un adulto. Sin embargo, también esto está un poquito en discusión, ¿no? Antes de los 7 meses, hay algunos oftalmólogos que deciden no implantar lente intraocular. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa, se hacía mucho la información, o estaba muy en boga de implantar lentes intraoculares recién a partir de los 2 años de edad. Lo que pasa es que el lente el ojito de un niñito recién nacido, o antes de los 2 meses, crece muy rápido. Entonces, el lente intraocular tiene un poder fijo. Tenemos que predecir realmente qué número de lente intraocular va a ayudar a que este niño, conforme vaya creciendo, pueda ir teniendo pues una medida adecuada. Lamentablemente, eso no es tan posible. Vemos niños con unas medidas súper altas después de haberles implantado lentes intraoculares a muy temprana edad. Así que en algunos lugares todavía se trata de no colocar lentes intraoculares en niños antes de los 5 o 6 meses. Lo otro puede ser gafas correctores. Le saco el cristalino, lo dejo sin cristalino, no le pongo lente intraocular y le pongo lentes. Son lentes pues con unas medidas súper altas. ¿Ya? En algunos casos lentes de contacto. En nuestro país se utiliza, no es tan fácil conseguirlo. Inclusive también pues las personas, digamos, requieren un adiestramiento de parte de todo un sistema de baja visión, de un servicio de optometría para que el lente de contacto tenga una buena eficacia en la rehabilitación visual de un paciente. Si para un adulto o adolescente le es difícil estar colocándose, imagínese un pequeñito, sacar y poner todos los días. Y parches oculares, porque también un ojito que ha sido operado tiene que rehabilitarse también con algunos parches para evitar la ambliopía, ¿ya? Y esto obviamente se hace en pautas, en horarios ya definidos por el médico especialista en oftalmología. Entonces, como conclusión, un paciente que se diagnostica tiene todo un manejo por delante, desde que se identifica hasta las causas que produjeron la catarata, inclusive la misma cirugía y las condiciones de rehabilitación visual, que es prácticamente un seguimiento de por vida a nuestros pacientitos. Recordar, un niño ciego por catarata es aquel que no se operó, que no se detectó a tiempo, que se trató tardíamente. Lamentablemente el sistema no permite que un niño pues rápidamente se diagnostique y se trate, ¿no? Realmente es muy engorroso ese proceso. Hacen ambliopías por deprivación, hacen nistagmus, hacen estrabismo, que son, como les mencioné al inicio, signos tardíos de una catarata. Y las mismas complicaciones derivadas de la cirugía. No es que se operó y ya los doctores del hospital de niños son lo máximo y operan una catarata y ese niño va a ver excelente. No, también es todo un proceso de rehabilitación visual y algunos hacen complicaciones, inclusive se reoperan. Para terminar, ¿qué es lo importante de esta charla? Por favor, se debe realizar la prueba del reflejo rojo a todo recién nacido, con controles periódicos en aquellos con alto riesgo, como ya les he mencionado. Se debe realizar la referencia inmediata a hospitales de tercer nivel o institutos por el servicio de oftalmología pediátrica ante un reflejo rojo alterado o con otras alteraciones oculares, ¿no? Y ya estos 3 signos son ya muy repetitivos, constantes en toda la charla: leucocoria, estrabismo o nistagmo. Referencia. La cirugía de catarata congénita visualmente significativa, aquellas que son mayores de 3 milímetros de diámetro o las densas, es urgente. No se debe diferir como un adulto. Ese es un concepto que también debemos de cambiar. Y tenemos que favorecer desde las zonas donde estemos, desde los niveles de atenciones que estemos, para que este paciente se pueda atender de manera consecuente en los servicios de oftalmología pediátrica, inclusive en todo paciente operado, darle esa facilidad de la referencia para que siga sus controles. Bueno, entonces con esta diapositiva termino la charla. Espero que hayan podido comprender el objetivo de esta y bueno, estoy atento a algunas preguntas que se puedan dar de la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Nos ha llegado por el interno algunas preguntas que yo le voy a leer para que usted conteste, please. Ya. Si en ambos ojos no se observa reflejo rojo, ¿qué se sospecha? Bueno, si en ambos ojos no se observa el reflejo rojo, siempre y cuando pues la córnea esté transparente,
Es decir, cuando una córnea tiene una opacidad se llama leucoma. Supongamos que no hay leucoma, pupilas donde el reflejo rojo está ausente, se puede sospechar desde una catarata hasta un problema en el humor vítreo. Hemos tenido pacientes que vienen con sangrados, hemovítrios, hemorragias internas en la retina, tumores bilaterales, un poco menos frecuente, ¿ya? Y sí, bastante patología que debería ser evaluada con una ecografía para poder dilucidar qué más está pasando ahí adentro, ¿ya? Pero como conclusión, puede haber una patología del segmento desde el cristalino, por el humor vítreo, hasta la retina. Lo más frecuente puede ser la catarata bilateral o hemorragias vítreas bilaterales. En este caso, de inmediato derivar a un centro de salud de mayor complejidad, ¿verdad? Sí. Correcto, inmediatamente hacer la derivación oportuna a un centro de mayor complejidad que cuente con un servicio de oftalmología pediátrica y también hacer la anamnesis para buscar otras alteraciones metabólicas o sistémicas que pueda presentar el paciente. Preguntar mucho por el antecedente de trauma, por favor. Hay muchos niños que llegan también a los servicios de emergencia con síndrome de bebé maltratado y llegan con hemorragias vítreas bilaterales. También es un tema importante a considerar. No llega otra pregunta. Durante el primer trimestre de gestación se descubre en la madre una infección por TORCH y esta recibe tratamiento. ¿Qué probabilidades hay de que el recién nacido presente catarata congénita? Claro, la infección de los TORCH durante el primer trimestre es bien sabido de que la probabilidad de que el bebé se infecte, inclusive hasta antes del tratamiento, es bastante elevada, ¿ya? Es más, por el simple hecho de que la paciente o la madre gestante reciba medicación para tratar la toxoplasmosis, ya lo pone en riesgo para que el bebé pues, pueda ser sometido o se someta justamente a estos medicamentos y pueda presentarse como una catarata desde el nacimiento, lo puede desarrollar después. Generalmente, pacientes que nacen o gestantes que nacen con serología ya protectora, dicho de sea de paso la inmunoglobulina G, y tenemos que hacer una evaluación inmediata al bebé o al recién nacido. No necesariamente el bebé lo va a presentar o presentará alteraciones oculares propios de los TORCH, sino lo puede presentar tiempos después, porque a veces no positiviza para algunas pruebas de TORCH. Así que la evaluación inmediata y los controles periódicos, cuando me refiero a controles periódicos, por lo menos en un recién nacido es al mes y a los 3 meses. Es muy importante, sí es muy importante. O sea, la probabilidad de que el bebé se infecte es bastante elevada, siempre que sea dentro del primer trimestre. Muy bien, doctor. Nos llega otra pregunta. Uno de los exámenes para el diagnóstico de catarata congénita es el fondo de ojo con dilatación pupilar. Hay casos en que la pupila no dilata con facilidad, por más que le ponga hidroxil en las dosis indicadas. ¿Qué hacer? Ah, correcto. Sí, es una buena pregunta. A veces hay cataratas, generalmente las cataratas por infecciones, por TORCH, por ejemplo, a la cabeza la toxoplasmosis, generan pues adhesión entre el cristalino y la pupila. O sea, la pupila está completamente pegada al cristalino por detrás. Por más que iniciemos dilatación farmacológica con midriáticos fuertes, atropina inclusive, no abre la pupila, ¿no? Pero ya se está sospechando de que algo puede haber detrás. Como no tenemos, digamos, con el estudio de fondo de ojo, posibilidad de ver qué está pasando detrás de esa sinequia pupilar, tenemos que hacer uso de la llamada ecografía ocular para poder hacer un mejor estudio de lo que está pasando más adentro. Bien, doctor. ¿Se sigue usando la atropina? Mire, la atropina se sigue usando para casos en los cuales, por ejemplo, tenemos una catarata que no es densa, sino es una catarata que está ubicada en la zona central del cristalino, que visualmente es significativa. Entonces, vamos ganando un poquito de tiempo cuando dilatamos la pupila con atropina a una dosis regulada, hacemos de que la luz ingrese alrededor de esa opacidad central. Entonces, el hecho de que entre luz al ojo del bebé, estamos haciendo de que llegue más información a la retina y por tanto el cerebro comience a madurar. Si bien es cierto lentamente, pero está llegando estímulo visual para que se desarrolle una maduración visual. Entonces, la atropina forma parte de un tratamiento
para que ingrese más luz dependiendo del grado de opacidad. Obviamente, si tenemos una catarata densa, total, de todo el cristalino, ahí sí pues no habría mucha razón de ser de utilizar atropina porque no habría lugares donde entre luz. Ahí la cirugía de catarata inmediata sería lo más adecuado. La atropina lo que hace es nos da tiempo, nos da un poco de zona que se puede ir estimulando, ¿no? Pero igual al final el paciente, dependiendo del grado de catarata, requerirá una cirugía en el corto plazo. Otra pregunta. ¿Cuál es el pronóstico visual del niño después de una intervención quirúrgica antes de los 2 meses? Supongamos que es una catarata visualmente significativa y recibió un tratamiento quirúrgico antes de los 2 meses, todo va a depender, uno, de que la cirugía haya sido exitosa y segundo, de los elementos de rehabilitación visual que se sometan al paciente. A veces una catarata no viene sola. A veces son pacientes que tienen trastornos congénitos, vienen con trastornos genéticos dismórficos. A veces no solamente la catarata, es un problema en la córnea, es un problema en el iris, es un problema en la retina. Si hay problemas asociados, obviamente el pronóstico visual comienza a disminuir. Algunos casos vienen con hipoplasia del nervio óptico no desarrollado, hipoplasia macular en pacientes con albinismo, por ejemplo, fobia mal desarrollada, que es justamente la zona más importante del ojito que capta la visión. Entonces tenemos que ir viendo qué condiciones se pueden asociar a esta catarata y si no las hubiera y realizamos la cirugía oportuna antes de los 2 meses con una rehabilitación visual adecuada, el pronóstico visual es bueno. Por lo menos va a permitir que este niño sea socialmente aceptado, también económicamente sea activo, puede desarrollar actividades propias. Digamos, cuando uno favorece de que la persona sea independiente, es lo mejor que se le puede brindar a una persona en general, valga la redundancia, ¿no? Bien, doctor. Y nos llega una última pregunta. Está muy solicitado ustedes. En el caso de catarata bilateral, ¿se opera ojo por ojo o ambas a la vez? Bueno, aquí sí mucho va a depender de de algunos factores, principalmente. Si es un bebé antes de los 6 meses, que de repente tiene algunas condiciones que no le permitan sobrellevar adecuadamente una cirugía bajo anestesia general, ¿ya? Muchos optan por la cirugía de ambos ojitos al mismo tiempo. Inclusive, como son tan pequeños, como no se les va a colocar lente intraocular, lo cual aminora el tiempo operatorio, se realiza la cirugía de ambos ojitos, ¿ya? Últimamente, en los últimos estudios de Europa, están recomendando que aún así sea un paciente que tiene cierta tendencia a no, digamos, sobrellevar tan fácil la anestesia general, por lo menos se dé entre 1 y un máximo de 2 semanas entre cirugía de ojo y ojito. ¿Por qué? Porque la cirugía de catarata en un recién nacido es completamente diferente a la de un adulto. No es que saqué la catarata y se acabó. Hay una inflamación que se despliega dentro del ojito del recién nacido, del bebé. Entonces, esto podría generar también más complicaciones. Así que 1 semana o 2 semanas de tiempo nos da chance también para poder evaluar y para poder tratar un postoperado de catarata e irme con más seguridad al otro ojito, ¿no? De alguna manera me permite ver qué complicaciones se pueden ir presentando y si puedo diferir o puedo ya operar el otro ojito. Pero eso va a depender. No hay todavía un consenso generalizado de operar ya los 2 ojitos de una vez o darle una semana tras otra. Se ha hecho una encuesta últimamente en el 2020 justamente de muchos cirujanos de oftalmología pediátrica a nivel mundial y todavía eso no está muy de acuerdo, ¿ya? Pero es justamente lo que les informo, lo que ha salido últimamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos su participación y también lo felicitamos por su excelente exposición en la que nos ha transmitido sus conocimientos y experiencia, que será muy bien recibido por el personal de salud y por ende irá en bien de los niños. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, muy amable, muchas gracias por la atención de todos los presentes y mi recomendación, digamos, más importante
es aquella de si tenemos alguna limitación en el conocimiento de cataratas congénitas, tenemos que tener elementos de sospecha para hacer la derivación oportuna. A veces es mejor actuar de más que no, o que dejar de hacer algo. Hemos tenido muchos pacientes que lamentablemente vienen al instituto porque no se les dio la información adecuada desde sus centros de salud, desde sus puestos de salud, ¿no? Inclusive tomando como excusa de que no tenían las herramientas de evaluación o herramientas diagnósticas. Entonces se demoró y el paciente vino en un estado de completa ceguera. No solamente para el tema de catarata congénita, sino también para diferentes patologías oculares. Así que si es que hay algo que uno no conoce bien, hacer la derivación oportuna. Hay servicios de tercer nivel con oftalmología pediátrica, no solamente en Lima, sino en diferentes provincias o departamentos del país. Así que hacer la derivación urgente para el caso puntual de catarata congénita o un reflejo rojo alterado. Bien, doctor. También recomendaría dotar pues, a los establecimientos de salud de oftalmoscopio y el entrenamiento adecuado al personal, ¿verdad? Claro, sí, realmente es una constante, es algo que queremos alcanzar. Nosotros como profesionales de oftalmología pediátrica estamos realmente dispuestos a poder capacitar al personal de salud y obviamente también se requiere pues una dotación de equipos tecnológicos como un oftalmoscopio directo para poder también hacer justamente el screening tan importante que es en el tema de catarata pediátrica. Gracias, doctor. Y desde ya, bienvenido a nuestro staff de expositores del Instituto Nacional de Salud del Niño. Lo invitaremos otra vez. Justamente sería muy importante dar una capacitación sobre el procedimiento detallado del reflejo rojo. Gracias, doctor. Sí. Muy amable. Le comprometemos. Muy bien. Ya, bien, muchas doctor. Gracias a ustedes. Gracias también a los participantes. Les recordamos que todos los temas quedan colgados en la página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias por su atención y muy buenas tardes a todos.